Mi nombre es Luisa, y quiero dejar aquí algo que durante años intenté olvidar. Sé que esta comunidad entiende estas cosas mejor que nadie, así que solo espero que puedas narrarlo como corresponde. Lo que voy a contar ocurrió cuando aún estudiaba en la universidad. Ha pasado tiempo, pero nunca he logrado borrar aquella noche. Vivía en un pequeño pueblo, a media hora de la ciudad. Todos los días dependía del transporte público porque en mi familia nunca hubo recursos suficientes para permitirnos un coche. Así que desde temprano tomaba 2 autobuses para llegar a mis clases y por la tarde repetía el mismo recorrido de regreso. Un día, después de trabajar en un proyecto con 2 amigas, se nos hizo tarde. Ya era de noche cuando les dije que necesitaba irme para alcanzar el último microbús. Una de ellas insistió en pagarme un taxi para evitar que esperara sola. Acepté, porque en ese tiempo no había servicios de aplicación y los taxis eran la única opción confiable. El conductor que llegó era un hombre joven, educado, y durante el trayecto platicamos de cosas sin importancia, solo para hacer el camino más llevadero. Cuando dejamos atrás la ciudad, el entorno se volvió más solitario. Fue ahí cuando la vimos. Una mujer caminaba a un lado del camino y levantó la mano para detenernos. El taxista bajó la velocidad únicamente para decirle que llevaba pasaje. Pero en cuanto escuchó eso, el rostro de la mujer se transformó. No era una mueca normal. Había algo profundamente inquietante en sus ojos, algo que me heló el cuerpo antes de que pudiera pronunciar palabra. El taxista arrancó de nuevo y me preguntó si había notado la forma en la que aquella señora lo miró. Le dije que sí, que también me había incomodado. Incluso pensé en sugerirle que la subiera, pero después de ver esa expresión, me limité a guardar silencio. Él me explicó que, aunque quisiera, no tenía permitido recoger a nadie más. El camino continuó con normalidad, hasta que de pronto el taxi comenzó a fallar. Unos tirones bruscos y luego se apagó. El conductor se veía confundido. Decía que el coche era prácticamente nuevo y que acababa de mandarlo a revisar. Me pidió disculpas y bajó a revisar el motor. Yo aproveché para llamar a mi casa y avisar que tardaría un poco más. Pero justo después de colgar, escuché una risa. No una común, sino una que me paralizó. Miré hacia atrás del taxi y la mujer venía acercándose. Avanzaba más rápido de lo que alguien de su edad podría hacerlo. Se reía de nosotros, gritándole al conductor que ella había provocado la falla del vehículo, que era un castigo por no haberla subido. El taxista regresó apresurado al coche, cerró el cofre y se metió, asegurando todas las puertas. Me dijo que había escuchado todo y que no debía preocuparme, que nada nos pasaría ahí adentro. Intentaba encender el motor una y otra vez, mientras aquella mujer seguía acercándose, acompañando cada paso con más insultos y risas que parecían vacías. Cuando llegó a la ventana, comenzó a golpear el cristal. Le faltaban dientes y cada palabra que decía parecía hundirse en la mente más profundo que la anterior. Lo amenazaba, decía cosas que prefería no escuchar. Yo me tapaba los oídos, pero aún así alcanzaba a oírla. De un momento a otro, dejó de gritar. Su rostro se endureció, adoptando una expresión completamente distinta. Y aunque parecía llena de rabia, no hizo nada más. Solo se retiró lentamente, como si hubiera terminado lo que quería hacer. La vimos alejarse hasta que desapareció por completo. El taxi encendió justo después. El joven conductor estaba avergonzado, pero yo solo quería llegar a casa. Cuando me dejó en la puerta le agradecí por todo. Él trató de disculparse, pero sabía que lo que nos había pasado estaba fuera de su control. Entré todavía temblando y mis padres me tranquilizaron como pudieron. A la mañana siguiente, camino a la universidad, pasé por un lugar donde una grúa recogía un coche destrozado. Al acercarme, sentí un vuelco en el estómago.
Era el taxi de la noche anterior. No pude simplemente ignorarlo. Le conté todo a mis amigas y la misma persona que pidió el taxi marcó el número de la compañía. Nos confirmaron que el conductor había tenido un accidente y que estaba grave en el hospital. Fuimos a verlo después de clases, pero no nos dejaron pasar. Solo pude ver a quienes parecían ser su familia, aunque no me atrevía a acercarme. Una enfermera me dijo que, aunque estaba delicado, aún tenía posibilidades de salir adelante. Eso me dio algo de alivio, suficiente para irme a casa con la esperanza de que sobreviviera. No supe más de él, solo confío en que esté con vida. Y sobre la mujer, no sé qué era realmente, pero deseo que no pueda hacerle daño a nadie más. Ustedes entienden a qué me refiero. Esta es la primera ocasión en la que decido compartir lo que viví. No es sencillo hablar de ello, y prefiero hacerlo con respeto hacia la persona involucrada, cuyo nombre omitiré por completo. Soy de Guanajuato. Pasé muchos años manejando taxi, y aunque hoy sigo trabajando en algo similar, esa parte no viene al caso. Una noche, durante una pausa en mi jornada, me detuve a comprar algo para cenar. Encontré un sitio tranquilo donde comer, una zona donde ya casi no pasaba nadie a esas horas. Apenas empezaba a abrir el paquete cuando noté a un joven acercarse a toda prisa. Su manera de moverse no tenía sentido, parecía perdido, confundido, asustado. Me pidió subir al taxi, decía que alguien lo seguía. Al principio dudé. No era común recibir peticiones así, y menos de alguien con golpes visibles en el cuerpo, pero había algo en sus ojos, algo tan torcido por el miedo, que terminé por abrirle la puerta. Se sentó atrás. Arranqué sin esperar, aunque yo no veía a nadie detrás de él. Aún así, decía que lo buscaban, que venían por él. Le pregunté su nombre, dónde vivía, a quién podía llamar. Respondía entre pausas largas, como si su mente estuviera envuelta en algo que no podía ordenar. Recordaba su nombre completo, pero no su dirección, ni lo que le había ocurrido. Tampoco podía darme el número de algún familiar. Apenas pronunciaba frases inconexas. Llegó un punto en el que entendí que no podía ayudarlo por mi cuenta. Mi intención era llevarlo con las autoridades. Ahí podrían encontrar a su familia y atenderlo. Le dije que no se preocupara, que iríamos con la policía, pero apenas escuchó eso, empezó a repetir «no», una y otra vez. Su voz se quebraba y el color se le iba del rostro. Me orillé para pensar qué más hacer. Fue cuestión de segundos. Me detuve, respiré, y al voltear hacia el asiento trasero, ya no había nadie. Las puertas nunca se abrieron, el taxi no se movió, él simplemente dejó de estar ahí. Me quedé inmóvil. No busqué afuera, sabía que no había bajado. Lo supe con absoluta certeza y entendí lo que había pasado. No era la primera vez que enfrentaba algo así. Desde niño me ocurrían cosas fuera de lo normal. En la casa a la que nos mudamos cuando era pequeño, jugaba con un niño que nadie más veía. Era mi amigo, hasta que, con los años, me enteré de que ese niño había muerto en ese mismo lugar. Mi madre nunca me dijo nada hasta que crecí. Mi abuela decía que yo era sensible a cosas que otros simplemente no perciben. Días después, busqué el nombre que aquel joven me alcanzó a decir. No esperaba encontrar nada, pero apareció en varias publicaciones de noticias. Su rostro estaba en un boletín, localizado sin vida. La fecha era reciente, apenas un mes, y entonces comprendí que él todavía no sabía que ya no pertenecía a este mundo. Tampoco entendía qué le había sucedido. Lo único que sigo recordando, con una nitidez incómoda, es su expresión cuando mencioné la palabra policía. Un horror tan profundo que parecía venir de un lugar que yo no podía imaginar. Las causas de su muerte no aparecían en ningún lado,
Nadie las explicó. Solo era otro caso más, de tantos que quedan sin respuesta, sin justicia. Si te interesan historias como esta, puedes apoyar dejando tu me gusta y suscribiéndote. Me llamo Juan. Vivo en Guadalajara y desde hace semanas intento dejar esto atrás sin lograrlo. Contarlo no me entusiasma, pero guardarlo se ha vuelto imposible. No suelo inquietarme con facilidad. Me dedico a consumir historias de terror desde hace años y aún así, lo que viví me dejó con una sensación que no conocía. Doy clases de guitarra en una escuela de artes. Termino tarde y por costumbre vuelvo a casa en transporte público. Esa noche decidí cambiar la rutina y tomar un taxi. Quería pasar con mi madre por su cumpleaños y entregarle un pequeño detalle. Pareció una decisión simple. Entré al vehículo, saludé al conductor y nada llamó mi atención. El trayecto era largo y yo llevaba encima todo el cansancio del día, así que comencé a adormecerme. No llegué a dormirme del todo. Mantenía esa alerta inconsciente que impide relajarse cuando no estás en tu propio espacio. Mis ojos seguían cerrados, pero mi mente no terminaba de soltarse. Fue entonces cuando percibí algo que no coincidía con ningún pensamiento ni sueño. Una caricia lenta recorrió mi cabello, como si alguien examinara cada hebra. Al mismo tiempo, una presión fría se deslizó por la piel de mi cuello. Al principio creí que era un reflejo provocado por el cansancio, hasta que sentí cómo mi cabello se movía de manera insistente y finalmente cómo lo jalaban. En ese momento reaccioné. Abrí los ojos, giré la cabeza con rapidez. El asiento detrás de mí estaba vacío. El conductor notó mi sobresalto y preguntó si estaba bien. Le expliqué lo que había sentido, todavía con ese dolor agudo en el cuero cabelludo que deja un jalón verdadero. Él no mostró sorpresa, más bien parecía reconocer lo que había dicho. A través del retrovisor, vi en su rostro un gesto preocupado. Me comentó que no era la primera vez que un pasajero aseguraba haber sentido manos, respiraciones o la presencia de alguien en la parte trasera. Dijo que el coche lo había comprado en un trato demasiado conveniente, casi nuevo, y que siempre sospechó que algo debía justificar ese precio. Desconocía completamente el pasado del vehículo, solo alcanzó a disculparse. Le mencioné que quizá debía buscar ayuda, una bendición o lo que considerara necesario, porque esas cosas no suelen adherirse a un objeto sin una causa. Respondió que su esposa ya se lo había dicho varias veces, pero nunca creyó necesario hacerlo, hasta ahora cuando los testimonios se habían vuelto demasiado frecuentes. Al llegar a casa de mi madre, donde me quedaría a dormir, noté algo que congeló todo lo que intentaba racionalizar. El estuche de mi guitarra tenía 3 marcas profundas. No estaban antes. Eran como arañazos hechos con uñas largas, suficientemente fuertes para marcar la superficie con precisión. En ese momento, el simple recuerdo del taxi dejó de ser inquietante y se volvió algo mucho más cercano. Lo que fuera que se sentó a mi lado, no solo me tocó, dejó prueba de que estuvo ahí. Aún me estremece pensar en ello, y espero sinceramente que el conductor haya hecho algo con ese vehículo, porque seguir conduciéndolo sin entender lo que carga es arriesgar más de lo que cualquiera imagina. Gracias por escucharme. Buenas noches. Cuéntanos en los comentarios si tienes alguna experiencia que te haya dejado con miedo y sin explicación. Si te gustó la historia, suscríbete y dale me gusta al video.